Nosotros somos, como decían, estudiantes del último año de profesorado de química, ¿sí? Pero además ya estamos ejerciendo como docentes en distintos centros. Lucía se encuentra en el colegio Queen's School, Levinson en el Arnold Jessel y yo en el colegio Salesiano de la Costa. Este proyecto lo pensamos en realidad como colegas, ¿sí? Pero se está implementando en los tres lugares. No es que los tres no estamos en un mismo centro. Se llama ¿Qué tenés para contar? Narrativas digitales. Esto surge a partir como de esta ola, esta moda que empieza a ver por las narrativas transmedia, que así se le llama también, que surge mucho en el ámbito del marketing, de lo comercial más que nada, así como transmitimos, en realidad el hombre vive contando y escuchando historias. Si nosotros nos ponemos a pensar, estamos todo el tiempo a través de las distintas redes sociales, en la televisión o otros medios de comunicación, escuchando historias, ¿sí? Que para vendernos un producto, para contarnos de valores, historias de personas, de vida, de artistas. Entonces, a partir de esto, nosotros lo tomamos para llevarlo al ámbito educativo. La narrativa transmedia, como dice ahí, que un autor que ha trabajado bastante esto a partir del marketing, es Scolari. Nos dice que es una forma particular de narrativa que se expande en distintos medios, ¿sí? Y a través de distintos sistemas de significación. Puede ser audiovisual, icónico, interactivo, y los medios pueden ser cine, teatro, videojuegos, lo que hoy también podemos llamar gamificación. ¿Qué pasa cuando llevamos esto al ámbito educativo? Así como nosotros queremos darle sentido a nuestra vida a través de historias, el hombre lo ha hecho desde los comienzos, ¿sí? Desde los más primitivos, nosotros también le queremos dar sentido a aquello que aprendemos en la clase. Entonces, la idea es que los alumnos tomen los conocimientos que vamos trabajando y al finalizar cada unidad ellos puedan crear una historia, ¿sí? Con todo eso, darle sentido a nuestra vida. ¿Cómo podríamos llevar, por ejemplo, cuando hablamos de instrumentos de un laboratorio, qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con una historia? ¿Sí? De eso se trata este proyecto. Lo importante, como dice ahí, que la práctica de una enseñanza se hace más rica en este sentido, en el momento que yo me apropio de la historia y del conocimiento. Bien, el otro enfoque importante que tenemos es que no nos estamos enfocando en los contenidos, ya los trabajamos en clases, sino en las competencias que van a desarrollar. ¿Sí? La idea es, bueno, salir un poco de los contenidos y empezar a ver las competencias que tanto escuchamos hoy, las competencias del siglo XXI, ya sea de comunicación, trabajo colaborativo, investigación, de escucha, de creatividad. Hay un autor que habla mucho de las tecnologías, Michael Fullen, que dice, bueno, no se trata de cómo comunicamos las tecnologías en cuanto a la comunicación, utilizarlas para comunicar contenidos, sino en fomentar la creatividad en ellos. Y ellos, la verdad, son bastante creativos, mucho más de lo que nosotros esperamos. Como anécdota, a mí me pasó que, hablando con el profesor de informática, le decía, bueno, ¿y qué herramientas ellos están utilizando en informática de presentación? Bueno, y él me decía, bueno, en primer año ven Word y presentación PowerPoint. Recién en segundo año ven Prezi. Y después cuando vas al aula y ellos presentaron, utilizaron Powtoon, Prezi y otros recursos que ahora vamos a ver, y lo utilizaron de una manera muy buena, ¿sí? O sea, supieron explorar y ser muy creativos. Bien, los objetivos de nuestro trabajo, algo importante que está bueno aclarar es que el proyecto en realidad está transcurriendo y va a transcurrir durante este año. Lo comenzamos en marzo, al finalizar, o más adelante en realidad, casi en abril, junio, al finalizar la primera unidad, pero la idea es que el proyecto va a transcurrir durante todo el año. Algunos de los objetivos que nos planteamos a la hora de comenzar con este proyecto, y como bien decía Ana, es hablar o poner énfasis en el aprendizaje significativo. Es decir, nosotros los conceptos los trabajamos durante el mes o en la clase, pero al finalizar la unidad, que es donde nos centramos nosotros, bueno, ¿qué se aprendió? ¿Hay algo significativo? ¿Hay algo que al alumno le quedó? Y también se está hablando, que lo habla mucho Michael Fullan, es el aprendizaje profundo. ¿Qué tan profundo es lo que nosotros les enseñamos? Capaz que no es, bueno, la idea del proyecto es ver qué tan profundo es entre los objetivos lo que nosotros le estamos enseñando a los chiquilines en cuanto a lo conceptual.
Otro de los objetivos que nos planteamos es fortalecer la creatividad, la comunicación y el espíritu crítico. La creatividad en el sentido de que ellos tienen amplia libertad cuando van a crear su narración al final de cada unidad, en inventar la historia que les guste, que crean necesaria, que tenga que ver con los contenidos que trabajamos en clase. Lo que tiene que ver con la comunicación, les planteamos que presenten su narrativa al resto de la clase. Es decir, tienen que pasar al frente, aprender a hablar, cómo me manejo ante el público. Y después el espíritu crítico, que es lo que todos queremos, más en nuestro rol como educadores en ciencia, de pedirles que piensen, que sean críticos ante todo lo que nosotros les presentamos. Después, otro de los objetivos que nos planteamos está relacionado con el trabajo colaborativo. La actividad se plantea en grupos, ¿sí? Cada primero y cada tercero se subdivide en grupos y la idea es cómo puedo organizarme para hacer el trabajo final. Ellos se dividen las tareas, han generado grupos de WhatsApp para este proyecto en particular, para coordinarme con un compañero. Bueno, vos haces esta actividad, vos haces otra. Eso es parte de nuestro objetivo. Y por último, otro de los objetivos que nos planteamos, obviamente, fomentar las competencias digitales. Que bien, como decía Ana, los chicos y todo el tiempo estamos escuchando que son de la era digital, que ellos manejan la computadora, que les encantan los videojuegos, pero hasta qué punto, y es algo que nos planteamos siempre nosotros, saben manejar eso en un sentido, si queremos llamarlo, para la educación. ¿Cómo lo usan? Muchas veces, y nos ha pasado una vez, nos pasó con Ana algo muy gracioso, donde un chico nos decía que no podía usar el PowerPoint porque no tenía Wi-Fi. Entonces, ¿hasta qué punto saben tanto de tecnología? Sí, conocen un montón de videojuegos, conocen Facebook, redes sociales, pero también está bueno mostrarle otra realidad o otro uso a estas competencias digitales. Un punto importante en trabajo colaborativo, el grupo que arman, ¿sí? Ya en la primera narrativa, es el que mantienen durante todo el año. O sea, van a ir trabajando durante todo el año con ese mismo grupo de personas. Bien, algunos aspectos importantes del proyecto. Lo primero es que el proyecto se centra al finalizar cada unidad temática. Allí quedó súper chiquito, pero en realidad tenemos las unidades temáticas de primero y las unidades temáticas de tercero. Para cada unidad temática nosotros les proponemos o le damos 2 opciones para realizar esa narrativa o esa historia, ¿sí? En la primera unidad temática le damos la opción de un mural, un póster o un afiche o realizar una animación, ¿sí? Tienen que elegir entre esos 2. Para la segunda unidad van a tener que elegir la opción que no eligieron en la primera, ¿sí? Porque si no llegaba un momento que se nos iban a terminar las opciones de presentar una narrativa, entonces tuvimos que seleccionar. Otra de las opciones para presentar la narrativa es un cómic o un audio, y dejamos para el final, que era como la más clásica, la que pensamos nosotros que ellos iban a elegir primero, que era la de realizar un video, ¿sí? La última unidad temática, ellos van a tener que presentar un video contando su narrativa, donde, bueno, van a poder actuar, que es lo que más les gusta, y filmarse y demás. Esto se va a realizar al final de cada unidad temática. Le quisimos poner como algunas limitaciones, si quieren decirlo entre comillas. Aparte de tener los contenidos conceptuales que trabajamos en ciencias físicas y en química, conocimos este juego que se llama Rory Story Cubes, que es un juego de dados, ¿sí? Son 9 dados con distintos dibujos en cada uno de las caras del dado, y la idea que hizo el autor al inventar este juego es que se tiran los dados y con las imágenes que aparecen se tiene que empezar a contar una historia, ¿sí? Incluyendo las imágenes que aparecen. Bueno, en una primera instancia no sabíamos cómo comprarlo, porque acá en Uruguay no existía, y nos contactamos con una conocida de Ana que nos trajo una muestra, y también después conocimos la aplicación, ¿sí? Que en realidad es paga, la aplicación, vale la aclaración, que la descargamos y a los chiquilines les gustó mucho más la aplicación que los dados en algunos casos. La idea es que antes de empezar la narrativa, tiramos los dados, si quieren lo voy pasando para que lo vean, tiramos los dados y ellos tienen que captar la imagen de qué caras o qué imágenes les salieron los dados y tienen que incluir esas imágenes en la narrativa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó? ¿Sí? Bien. O sea, los 2 puntos fundamentales para la creación de narrativa es el contenido trabajado, la unidad, y las 9 imágenes. A partir de eso, ellos pueden ser totalmente creativos.
Bueno, algo importante obviamente es que son creadas por ellos las historias y que luego las tienen que presentar ante la clase, que es una de las partes más lindas, porque en realidad ellos a esto de, bueno, no me robes la idea, se me ocurrió esto, como que no se muestran entre ellos qué están haciendo. Entonces es como mucha sorpresa el día de la presentación, bueno, pasan al frente y van contando su historia y han surgido historias muy, muy, muy lindas y muy creativas. Además también lo que va generando el que pasen al frente a contar su historia. A mí me pasó en esta primera vez que un equipo fue el único que utilizó Powtoon, que es una herramienta bastante difícil para chiquilines de primero de liceo, y cuando lo presentaron, ellos copados contando la historia, porque además iban haciendo las voces, termina y uno levanta la mano, otro compañero que no era de ese equipo, y le dice, ¿pero qué tenía que ver con la unidad trabajada? Y bueno, en realidad se habían olvidado del contenido por animarse tanto a usar la herramienta. Y ahí empezamos como a descubrir si en algún momento estaban utilizando alguno de los conceptos dados y encontraron que sí. Bien, la manera de evaluación es parecida a la que contaban los compañeros hoy. Nosotros utilizamos rúbricas que ellos ya las tienen de antemano. Nosotros antes de arrancar el proyecto se las presentamos. Entonces tienen distintas competencias y niveles de desempeño y en cada uno indicadores, ¿sí? Cuando ellos terminen de presentar, nosotros se las entregamos a ellos y ellos en equipo se van a determinar dónde se encuentran, ¿sí? Y después nosotros también le vamos a hacer una evaluación con la misma rúbrica. Lo importante en este caso es lo cuán críticos son ellos, mucho más que los docentes, generalmente. Algo importante que quería aclarar es que acá decidimos, en vez de poner en... O sea, nota, decidimos poner verde, amarillo y rojo. Nos parecía como que quedaba mucho mejor en decir, bueno, tú sos un 12 haciendo una creación, perdón, que en realidad es una historia que inventó él. Yo no soy quien para decirle sos un 12 o un 1 en una historia. Nos parecía que quedaba mejor verde, amarillo y rojo ante esta situación. Bien, y lo último que nosotros nos estábamos proponiendo también era que no solamente quedara la narrativa en el salón de clases, sino que esa narrativa también pudiera salir. Y para eso lo que organizamos fue un grupo de Facebook donde la intención es que a medida que vayamos trabajando con las narrativas, los alumnos empiecen a interactuar entre ellos, acordándose de que son de primero y de tercer año, o sea que también hay una diferencia etaria entre los dos, y entonces la interacción también va a ser diferente. Dentro, bueno, de las TIC, las herramientas que se utilizan es las computadoras, tienen cámaras, los celulares que son muy utilizados por los propios alumnos, y también los recursos que estuvimos utilizando son desde el Glogster hasta un mural virtual, hasta YouTube, Prezi, el PowerPoint. Principalmente también han hecho muchas presentaciones que tienen con otras herramientas que no son solamente estas. Y ahora en una segunda etapa, que es la que empezamos a trabajar, van a empezar algunos, la mayoría directamente con lo que son las animaciones y tienen el Powtoon o el Pixton. Bueno, y ahora lo que vamos a presentarles son algunos trabajos de ciencias físicas, tanto de Ana como de Lucía, y de química, que son los que estuve trabajando yo con los alumnos, para que conozcan algo de lo que estuvieron haciendo ellos. Bien, esta es una parte de una de las primeras narrativas que presentaron del Colegio Salesiano de la Costa. La idea de ellos fue, en realidad no agregaron imágenes, hicieron PowerPoint, pero utilizaban los mismos dados. Entonces, en cada presentación, cada diapositiva, con el dado que les había tocado, iban trabajando. Y acá ven cómo era instrumentos y medidas, y hablan... Ay. Justo el dado que le salió se le está cayendo como un frasco, entonces lo asemejan a un vaso de bohemia, que era parte de lo que habíamos trabajado en clase. Y el tema de volumen. Bien, acá tenemos una que es de los alumnos de primero del Queen School, donde en realidad lo que hicieron no tenían mucha idea de cómo hacer un póster, que también fue como un error mío al no explicar bien, que también hay que explicarles qué es un póster, qué es una animación, y tal vez tenía un poco más de letra de lo que después entendieron de lo que es un póster realmente. Acá tenemos otro también que habla de instrumentos de medida y un científico que va por el mundo midiendo los monumentos más importantes. Bueno, este de tercero, en realidad, los alumnos hicieron 4 narrativas, tomando todos los conceptos trabajados y también lo que tenía que ver con el Rory.
Entonces armaron 4 historias en una sola, o sea que bastante bien por ellos. Y después el viaje de Hermenegildo, que también a medida que fuimos trabajando a diferentes unidades temáticas de química, va como pasándole cosas a Hermenegildo durante todo su viaje y van contando lo que va pasando. Gracias. Muchas gracias.